Hola a todos, soy Clem y hoy nos encontramos en un lugar muy especial porque ya no estoy en Sudamérica. Ya volví en mi pueblo natal, ya estoy en Francia. Que no se preocupen, que yo voy a volver a Sudamérica. Esto es solo una pausa, necesitaba descansar un poco. Solo voy a pasar unos días, unas semanas aquí, compartir con mi familia, volver a tener las cosas que extrañé. Después de esto, de este tiempo, voy a volver en la ruta, voy a volver con Panchito, con mi furgoneta y vamos a seguir viajando por Sudamérica. Aquí atrás pueden ver la casa donde yo crecí, donde yo viví, donde compartí toda mi infancia. Ven un poco el estilo arquitectural, que es como mucho ladrillo. Y abajo, no sé si se ve, los llamamos piedras azules, que es típico de la región de aquí y se mezcla el ladrillo con esas piedras que en general están en la base de las casas. Y aquí todo el pueblo tiene esas casas un poco en este estilo. Yo crecí en un lugar muy tranquilo, muy natural en el pueblo, tengo muy pocos vecinos, aquí atrás tengo las gallinas. Yo crecí en un ambiente de pueblo. Unos datos sobre mi región. Yo vivo en el norte extremo de Francia. Bueno, digo norte extremo como si fuese un país gigante, pero vivo en la frontera con Bélgica y tampoco estamos tan lejos de Gran Bretaña. Tenemos un tren que nos lleva en muy poco tiempo en Londres. En mi pueblo somos menos de 1000 habitantes, es muy chiquitito. En esta región se produce la mitad de la producción nacional de papas, se hace aquí en esta región, papas o patatas. Y 75% de la producción de azúcar en Francia también se hace aquí con la remolacha o beterraga. Esa región era bastante potente en la época industrial con el carbón, las minas, etcétera, pero tuvo problema en cambiar, diversificarse después de esa era industrial. Entonces aún se siente un poco en la economía aquí en la región, esa región con más desempleo, por ejemplo en Francia. Tampoco está muy conocido para el turismo, aunque yo personalmente lo encuentro muy linda, tiene muy lindos paisajes, se come muy rico y la gente es muy simpática. Así que para mí es la mejor parte de Francia para vivir, pero esto es mi opinión. Así que voy a compartir un poco con ustedes mi día a día aquí, voy a compartir las cosas que extrañé, las cosas típicas de aquí y voy a ir compartiendo un poco mi experiencia aquí en Francia, el tiempo que me quedo esos días. Lo curioso de mi pueblo es que está justo ubicado entre Bélgica y Francia. Yo vivo en la frontera, a unos metros de la frontera con Bélgica. Y aquí pueden ver, está la aduana de Bélgica. Yo creo que ahora ya es una casa porque ya no funciona. Entre Francia y Bélgica ya no hay fronteras. Dentro de la Unión Europea, entre los países, es muy fácil cruzar, como aquí por ejemplo es Bélgica. Y aquí es lado Francia. Y ahora, hoy en día, no hay ninguna frontera. Mis papás conocieron la época donde aquí en esa aduana tenían que bajar, a veces enseñaban los papeles, pero hoy en día ya no controlan nada. De hecho, nosotros vamos a veces a comprar ahí, del otro lado, a poner la gasolina, que es más barato, o comprar cigarros, alcohol. Aunque hoy en día todo es bastante similar, no hay tanta diferencia de precio entre Bélgica y Francia. Y hay que saber también, Bélgica es el país de la cerveza. Tienen cervezas muy ricas, así que con mi familia vamos ahí a tomar una cervecita y después que mirar un poco en el bosque. Salimos un poco del pueblo y les voy a llevar a la ciudad más cercana de mi pueblo, que está a 30 minutos en auto. Se llama Valenciennes. Cuando quería salir a la ciudad con mis amigos, iba siempre ahí en esta ciudad. Tiene muchos negocios, tiene todos tipos de servicios. Así que les voy a enseñar esa ciudad. Tomamos la ruta y nos vemos allá.
Ahora me encuentro en mi habitación. Bueno, antes era mi habitación donde yo crecí, donde dormía. Ahora ya no, obviamente pueden entender que ya no es mi habitación. Y acabo de encontrar una caja gigante que tengo aquí con puros recuerdos, muchas cosas de mi pasado, cosas que había guardado para mí. Y ya tengo ganas un poco de ir viendo lo que hay dentro y de un poco viajar en el pasado y ver qué dejé en esa caja, que es tal vez recordar cosas que ya no me acuerdo. Digo que hay cosas bastante recientes y hay cosas muy antiguas. Como esto, por ejemplo, era como un cuaderno que tenía y escribía todos mis días cuando tenía 12 años. Y compartía fotos con mis amigos. Y es muy lindo volver a encontrar recuerdos así. Tengo cosas más recientes, por ejemplo, tengo será como la foto cuando yo trabajaba en mi empresa antes de empezar ese viaje. Trabajaba por la empresa Uber, que muchos conocen supuestamente. El trabajo de oficina mi vida cambió bastante desde ese trabajo. Y hoy en día no me arrepiento nada haber salido un poco de ese círculo de ir a trabajar todos los días, tomar el metro, estar en la oficina encerrado durante 8 horas del día. Era bien pesado. Así que, aunque tenía un muy buen trabajo, me gustaba mucho, pero no era lo que me correspondía. Así que es parte de mi pasado. Me gusta volver a verlo, pero no me gustaría volver a ese tiempo. Hasta guardé unos celulares antiguos. Tengo hasta la caja como de los primeros iPhone, como era del 3G. No sé si está aquí. Sí, ahora aún está aquí dentro, está como nuevo. Esto no sé cuántos años tiene, pero en los primeros smartphones, los primeros celulares táctiles. Tengo todos los tickets de cinema, porque a mí me gustaba mucho ir al cine con mi familia y tengo un montón de películas y muchas. Y esto es solo una parte porque bueno, la cosa es que ahora ya es todo numérico. Ahora cuando voy al cinema solo escaneo algo desde mi celular y ya no me dan ticket. También tengo muchos recuerdos de mis primeros viajes. Esto es de 2010, aquí tengo como un mensaje. Y era como mi primer viaje que hice con la escuela, era un intercambio donde yo me fui en Bulgaria, es un país de Europa del Este, y hice un intercambio con una chica. Yo me quedé una semana en su casa y ellos vinieron una semana aquí en Francia y compartimos un poco nuestra cultura. Y creo este viaje a Bulgaria, también me fui a Polonia. Veo que también tengo aquí como documentos de Polonia, que también otro país de Europa del Este, que también era un intercambio, que yo iba y después yo venían aquí. Esos primeros viajes, cuando ya hace 12 años esto, son los viajes que me dieron las ganas de seguir conociendo al mundo. Yo era muy joven y aprendí mucho de esos intercambios. Y ahí me di cuenta que quería seguir conociendo gente de diferentes países, seguir conociendo otras culturas, otras maneras de vivir, porque me hacía crecer y me sentía bien, como era lo que me gustaba. Y encuentro muy importante para los jóvenes o los niños que van estudiando de también aportarlos otra visión como de otro país, y encuentro muy importante esos intercambios. No sé si reconocen quién es ese. Este niño soy yo. Tengo mi nombre en coreano y también lo tengo en chino. No sé si es así. No creo que es así. Esto supuestamente es mi nombre en mandarín. Y aquí tengo mi carta de admisión cuando me aceptaron para ir a estudiar 2 semestres en como un año en España. Y aquí en Europa hay un programa Erasmus donde es muy fácil ir a estudiar en otro país de la Unión Europea. Yo me acuerdo que hace época había aplicado para 3 países, que el primero deseo era ir a México, el segundo era ir a Brasil y el tercero era a España. Obviamente lo más fácil aquí a nivel de administración y por muchos temas era ir a España, y por eso me mandaron a España. Y ahí aprendí mi español, que muchos me preguntan dónde aprendí el español, que lo hablo súper bien. En el sur de España, en Andalucía. Y ahí además hablaban un español terrible, muy cerrado, era muy complicado aprender español, y ahí casi sin saber nada. Tengo muchas cartas de amor que me hacían... No me acordaba de esto. Esto es una carta que me escribí hace 2016, hace 8 años. Y me escribí una carta para mi futuro yo, para que yo lo lea más tarde. Como aquí tengo escrito la fecha, como no miento, es 2016, en abril. Y ahí les voy a leer un poco una parte. Voy a intentar traducirlo porque obviamente escribí en francés. Dije: ahora el futuro, ahora a mí mismo. Imagino que ya creciste mucho y que ganaste en peso y músculo.
Espero que sigues lleno de esperanza, de optimismo y de proyectos. Tengo mucha curiosidad de saber qué eres ahora. De momento no lo puedo saber, por eso escribo esta carta para recordar quién eres. Ahora en mi presente, es decir, tu pasado, en poco tiempo voy a tener 19 años. Mis mejores proyectos han sido mis viajes en Bulgaria, Polonia, justamente lo que hablaba hace poco, y hace muy poco Brasil, que también me fui a un mes a conocer Brasil y ha sido una muy linda experiencia también. Y hace una semana acabo de aprender mi aceptación en la Universidad de España, justamente lo que dije de ir en Andalucía. Actualmente estoy muy feliz, España es genial, pero espero que no te hayas quedado a solo España. Espero que te acuerdas de esos sueños de viajar por el mundo, de conocer personas de distintas culturas y descubrir las maravillas de nuestro planeta. Es muy lindo, igual me emocionó un poco porque me hace pensar que ese niño como más joven, y yo más joven, sería hoy en día muy orgulloso. Ni podría imaginar todo lo que logré, como todo dónde estoy hoy en día, como el proyecto que estoy haciendo. Y creo que estaría muy feliz de saber que seguí ese espíritu viajero, que seguí esos proyectos de conocer el mundo, de lo que me animaba. Y creo que aunque evolucionamos, al final dentro seguimos siendo la misma persona y creo que siempre tenemos esas mismas cosas que nos animan dentro. Y encuentro muy interesante, como agradezco mucho ese yo más joven, ese niño, de haber escrito esa letra, esa carta, porque creo que te hace volver a pensar que es importante para ti en la vida y muchas veces lo olvidamos. Yo como consejo les diría a todos de verdad hacer algo así, como prepararse como una pequeña caja con pequeñas cosas del presente, etc. Y abrir esa caja como en 10 años o no sé, dejarlo como unos años pasar y volver a abrirlo. También escribirse una carta de los deseos, de lo que es importante actualmente para uno y dar unos consejos, unas guías para nuestro futuro. Y de hecho creo que voy a volver a escribir una carta para mi yo futuro en 10 años porque aporta mucho. Bueno, después de esa carta yo les voy a dejar aquí. Vamos a seguir descubriendo la región. Les voy a intentar enseñar otros paisajes de Francia, a través de Bélgica, a través de otros países. Vamos a ver que no olvidar de suscribirse para no perder el siguiente video. ¡Chao!